el doctor Julián Peinado, representante de la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, en este momento está en plenaria de la Cámara de Representantes. Están casi a puertas de una votación y le agradezco mucho al doctor Julián Peinado haber aceptado la invitación brevemente para que nos regale unas palabras sobre un proyecto muy importante. Doctor Julián, buenas noches. Le pediría, doctor Julián, que prenda su micrófono, por favor. Qué vergüenza, ya, ahora sí me escuchan. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Claro que sí. ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo te ha ido? Rubén, un saludo especial, al intendente Vélez también, un saludo y un abrazo muy grande. Dios y patria, doctor, señor. Muchísimas gracias. Qué bueno, gracias, bienvenido, doctor. Qué bueno tenerlo por acá, mi representante, un representante antioqueño del municipio de Envigado, un hombre que viene haciendo una carrera importantísima en la política nacional, con unos proyectos muy interesantes. Así que, doctor Julián, con los itagüiseños, usted tiene aquí también su hinchada, nos alegra tenerlo con nosotros, créame que sí. Tengo muy buenos amigos allá y agradecerles en serio por esta invitación. La verdad es que es un espacio muy importante para poder dejar de pronto algunos puntos claros sobre un proyecto que yo sé que ha sido bastante polémico y que ha levantado ampolla, pero también mucho apoyo. Esto ha sido prácticamente un partido de fútbol en la final Brasil-Argentina. De ese tamaño lo he visto yo. Julián, duro. Primero te agradezco porque sé que estás en la plenaria de la Cámara y sacar estos minuticos para acompañarnos en este espacio que semanalmente hacemos y compartimos con nuestra gente, nuestro magazine en Itagüí Somos Buena Gente, y usted sí que es buena gente, doctor Julián. Pero, Julián, yo quisiéramos nosotros que usted le explicara en qué consiste el proyecto de ley que prohíbe los correctivos físicos a menores. Ya está aprobado en Cámara. Cuéntenos, a ver, ¿fue que a usted le dieron mucho palo cuando era niño o qué? ¿Que usted salió corriendo a hacer eso? Cuéntame, a ver. Hombre, no, vea, le cuento la verdad. Lo más chistoso de todo es que yo soy fruto de un hogar normal, antioqueño, con dificultades, con altibajos, pero un hogar que además fue rodeado de puras mujeres, matronas, en el buen sentido de la palabra, una abuelita supremamente amorosa, quien además siempre nos ha acompañado, una mamá también amorosa y una hermana súper querida. Esto para decirte que, a diferencia de lo que la gente piensa, también existen familias que no han tenido que generar sus métodos de corrección, pues mediante la violencia. Es decir, ha sido más el ejercicio del diálogo, de la comprensión y del venga, sentémonos a hablar, a pesar de que es más desgastante, sí, que es más difícil, también, que requiere más tiempo, por supuesto, pero que también implica un ejercicio que es un desarrollo del estado mental para sentarme y conectarme con un niño. A propósito de lo que decías, ¿de dónde surge este proyecto? A ver, ¿qué es lo que pasa? La Convención de los Derechos del Niño apenas entró a regir en Colombia en la década de los 90. Es decir, para la década de los 80 se suscribe después de una gran discusión entre todos los países, más de 60 años, para que surgiera esta carta que lo que hace es dignificar la infancia y la niñez. Es allí donde se tomaron todos los conceptos. ¿Y qué es lo que pasa? Que inclusive organismos internacionales a los cuales ya nos hemos acogido le han dicho a Colombia, venga, observe una cosa. Primero, existen suficientes estudios científicos. Es decir, no es un tema que me esté inventando, es un tema de ciencia, donde se ha demostrado que un golpe en un niño no genera ningún efecto positivo y por el contrario, sí genera efectos adversos. ¿Como cuáles? Encogimiento de la amígdala cerebral, daños en la corteza cerebral, daños inclusive en la prefrontal, donde está toda la capacidad de autorregulación de los seres humanos, y lo que permiten también es que la violencia pase generacionalmente de paso en paso. Uno de los argumentos que se dijo en la plenaria era que un correazo hacía falta, un chancletazo, porque sencillamente no se corregía al niño y no entendía. Pues, oh sorpresa, existe un estudio internacional en 218,000 niños similares a países colombianos, donde se logró demostrar que ninguno
una palmada, un trato ofensivo humillante hubiera generado un avance en su aprendizaje, un avance en su relacionamiento. Por el contrario, sí los daños físicos que le mencioné. Y para acabar de ajustar, hicimos una audiencia pública donde nos acompañaron investigadores de la Universidad de Harvard, de la Universidad de La Sabana, casi todos los decanos de las facultades de psicología, especialistas en neurociencia. Encontramos un estudio en 7,000 niños colombianos y les cuento que ninguno arrojó un efecto positivo en este sentido. Y la gente dice, pero es que usted se quiere parecer a los países europeos. Y yo, pues claro, ¿cómo no quisiéramos ser, por ejemplo, como Suecia, donde ya llevan 2 generaciones sin un solo niño educado a punta de golpes? Además, el artículo 262 del Código Civil, que es el que permitía las correcciones moderadas, la gente las venía, o más bien los ciudadanos los venían interpretando en mal manera. ¿Y en mal manera por qué? Porque pensaban que corregir moderadamente era o una palmada o el chancletazo. Ustedes han visto, y sobre todo en esta época de pandemia, cómo los indicadores de violencia intrafamiliar se han subido al 176%. Es un absurdo, es un absurdo. Y la gente dice, bueno, ¿y es que entonces usted le va a amarrar las manos a los papás? No, para nada. Límites sí, reglas sí, autoridad sí, con respeto, con amor, con comprensión. Y además de eso hay que decirle a la gente algo, este proyecto de ley no pretende meter a nadie a la cárcel. ¿Qué es lo que sí realmente pretende? Hombre, que en las escuelas de padre, por ejemplo, en los colegios se tenga la posibilidad de tener un psicólogo terapeuta que le enseñe al padre con sus hijos cómo se relaciona, cómo se hace una corrección disciplinaria, cómo se hace una sanción. Eso sí, elimina el tipo violencia. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque miren, la gente se queja mucho de los congresistas que porque ganan mucha plata. Yo le decía inclusive a mis compañeros un argumento frente al tema. Es que ustedes, señores, sí tienen con qué pagar, por ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo comportamental, conductista, que le enseña a manejar a sus hijos. Ustedes sí pueden. Díganme si una persona que se gana un salario mínimo, que no puede acompañar a su hijo en el colegio, que no tiene la posibilidad de pagar un psiquiatra, que no tiene una prepagada, que no tiene una EPS, sino que del CISBEN y que nunca le van a dar ni siquiera para un psiquiatra, tiene la forma de asumir eso. Además, con unos niveles de incultura que tenemos en nuestro país, donde los métodos de relacionamiento siempre han sido con violencia. En fin, es un proyecto que ha generado todas las ampollas del mundo, porque además la gente dice, hombre, si no lo corrijo así se va a volver un delincuente. Pues también les tengo otro dato. Resulta que todas las correcciones de menores de Colombia se logró establecer que por lo menos el 90 o casi el 98% de ellos han sufrido de maltrato físico y violencia cuando fueron niños. Eso es una prueba de que realmente la violencia pasa de generación en generación. Y esto es un proyecto que nos acompaña en todos. Eso para darte una breve introducción, donde me extendí bastante. Oiga, Julián, pero cuénteme algo. Entonces, lo que pretende la ley es, yo soy un papá que maltrata a su niño, le da el correazo, le da el chanclazo. ¿Qué sucede ahí? Cuénteme a ver, cuéntele a nuestra gente. ¿Qué es lo que pasa? Existen como varios pasos para que hoy en día la justicia en Colombia entienda cuando hay una cosa que se llama violencia intrafamiliar, que ya es un delito. Otra cosa es maltrato físico, que también está sancionado por el Código de Infancia y Adolescencia. Y otra cosa es un castigo trato humillante. Por ejemplo, ¿no? Lo que yo estoy tratando de corregir y lo que queremos generar un cambio cultural es, si a usted no le gusta la remolacha, usted recuerda que a muchos muchachitos les metieron la remolacha que no le gustaba hasta por la nariz, o que lo obligaban a comérsela. Y las cosas, que era muy buena para los ojos, decían. ¿Cómo le parece? Y además de eso, yo conozco casos peores, casos donde inclusive le metieron a un niño un brócoli por la oreja. Y esto eran métodos de castigo que la gente entendía que eran normales porque era una forma de enseñar. Son esas las conductas que queremos corregir, que hoy en día no están sancionadas penalmente, pero lo que queremos es entregarle herramientas a los padres de familia para que realmente tengan discernimiento y ante todo comprensión con sus hijos y que los puedan orientar. Y a mí alguien me decía, hombre,
es que a los que más castigan y más golpean son a los adolescentes. Pues fíjese que no. Los estudios en Colombia han demostrado que a los niños que más golpean con objetos contundentes, sea palo, sea varita de castigo, que no es nada diferente a un palo, sea chancla, estamos entre teléfonos, lo que usted quiera le han lanzado. Cuando uno ve las encuestas, le han lanzado de todo. Esto para decirle que al fin de cuentas lo que estamos entendiendo es que a nosotros Ahora, mire, yo le pongo un ejemplo claro. Cuando yo estaba en la cámara, llega y se para un compañero y me dice, hombre, pero ¿cómo no le va a poder pegar una palmada a mi hijo? Y yo le dije, bueno, si yo me paro aquí y le pego una palmada porque usted es un mentiroso, yo al otro día salgo primero como el congresista más violento. Y fuera de eso, usted mínimamente me llama a la policía o me responde el golpe. Y usted también queda como el más violento. ¿Por qué cuando vemos que a un niño le están pegando en la calle, por qué inmediatamente cambia la reacción? ¿Se lo merece? ¿Quién sabe qué hizo? ¿Qué diferencia existe entre la dignidad de un menor de edad entre la dignidad de un adulto? ¿Acaso cuando ustedes han llegado al trabajo o no les han contado la historia de que llegaron al trabajo y alguien estaba hablando por celular? Entonces el jefe tiene derecho a pegarle. Cuando se quiere, o por ejemplo, ¿por qué si el Código de Infancia elimina por Dios el maltrato del profesor con la varita de castigo? Es que el papá sí tiene derecho a pegarme o el profesor tiene derecho a pegarme. ¿Usted aceptaría que le pegaran porque usted se equivoca, porque no hizo la tarea, porque llegó tarde al trabajo? ¿Cuál es la diferencia conceptual entre el uno y lo otro? Lo que ha pasado es que nosotros nunca hemos entendido la dignidad del niño porque son derechos de nueva generación. Es lo mismo. Anteriormente el marido tenía todo el derecho de casi que acceder a su mujer carnalmente y no era un delito. Hoy en día quien haga eso es un delito porque está violando y abusando sexualmente y carnalmente a una mujer y se va para la cárcel. Anteriormente no era así. O lo mismo con los negros. Ahora, hoy en día, las acciones afirmativas del derecho lo que permiten es proteger una población específica, pues precisamente para que las condiciones de su vida se den con una dignidad y en respeto. Es a eso lo que le hemos apuntado y por eso es que le hemos aclarado a la gente. Es una herramienta pedagógica y nos estamos actualizando con alrededor de 60 países que han dado este salto y lo único que se quiere es una sociedad más pacífica. Muy importante este reto, doctor Julián, y es un reto sobre todo de cultura y de que nuestro país entienda ese nuevo enfoque que el legislador quiere darle al trato en cuanto a la formación y la crianza de nuestros niños y niñas, pero es un tema netamente cultural y de pedagogía y es cómo poder entender desde el rol del abuelo, desde el rol del padre. Hombre, por Dios, no se le pueden pegar a los animales, Rubén. ¿Cómo te parece eso? De acuerdo. No se pueden maltratar porque es un delito penal. Y uno ve por ahí que dejan un niño amarrado y estás castigado. De acuerdo, exacto. Qué pena la interrupción, pero no. Es eso, es verdad, cómo vemos las cosas. Es que ese es el reto, doctor Julián, y es un tema de moralidad incluso. Y es como el caso del animal, maltratarlo es algo pues, detestable, lo cual es detestable, pero en esa misma medida también el maltrato a los niños es supremamente importante. Es un tema netamente de moralidad y de cultura, cómo la cultura colombiana lo puede llevar a poner en práctica de una forma pedagógica y adecuada. Pero esa cultura, doctor Julián, ¿usted no piensa que es difícil de derrotarla? Porque hemos sido criados así, hay que darle la palmadita, hay que darle el correacito. Hoy usted que ha trabajado tanto por la comunidad y el bienestar animal, porque usted hay que reconocerle eso, creo yo que usted es un hombre abanderado de ese tema, hoy desde la Cámara de Representantes, pero también su labor en Envigado, hay que ponerle eso a cada quien lo que merece. Usted ha hecho un gran trabajo por el bienestar animal. Hay una cultura de ese amor hacia el animal, de ese querer al animal, pero esa cultura también que traemos nosotros implícita desde nuestros ancestros de hay que darle el correazo, es una labor difícil de derrotar. Yo pienso que lo primero que hay que hacer, primero cuando uno crea leyes es precisamente con la finalidad de romper paradigmas y cambiar también los comportamientos sociales. Y eso se hace cuando por lo menos usted le logran demostrar científicamente que es ahí donde está el rompimiento del paradigma, porque le cuento una cosa, Andrés, yo creía lo mismo, yo creía que el pellizco hacía falta, yo decía, ¿será que es que entonces
Yo también lo creía hasta el momento en que me lo explicaron de manera científica. Y cuando usted le dicen, mire, 1 más 1 es 2, uno ya dice, bueno, pero es que esto no tiene cómo controvertirse, esto es ciencia pura. Cuando ya te explican cómo el cerebro se afecta, cuando realmente son estudios de años y años, cuando la Asociación de Pediatría Norteamericana con más de 67,000 pediatras te manda un comunicado diciendo que apoyan todos los elementos de crianza respetuosa, es decir, de una transformación cultural, cuando la UNICEF te está rodeando, cuando te está rodeando una cantidad de agentes como el ICBF, el presidente de la República, porque también llegamos a la misma conclusión, aquí ya es un hecho demostrado. Y al ser un hecho demostrado hay que insistir para romper el paradigma. Y eso hacen las leyes. Las leyes tienen que generar no solamente sanciones, sino también transformación cultural. Es eso lo que queremos hacer. Y es por eso que este proyecto tiene que llegar inclusive a los colegios públicos, donde, por ejemplo, se tiene un psicólogo, pero un psicólogo para cuántos niños, no se tiene la capacidad de intervenirlos. Y es aquí donde al que se va a obligar es al Estado colombiano para que acompañe a los padres de familia en la crianza de sus hijos. Hay un tema que me faltó por resolver y tú me decías, hombre, es que entonces si a uno le pegan el chancletazo, se va para la cárcel. No, la Corte Suprema de Justicia ya fijó linderos muy claros en ese tema, donde lastimosamente, muy a mi pesar, fue bastante permisiva, porque él dice, la Corte Suprema dice en sede de casación, es decir, en su top, dice, hombre, un correazo no afecta el bien jurídico, es decir, no es una conducta tan gravosa como para que se active el derecho penal. Sin embargo, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, todas las altas cortes al unísono han dicho que no se justifica ningún tipo de violencia para corregir a un niño, y mucho menos un trato humillante. Hombre, ustedes no se acuerdan cuántos de ustedes han escuchado, usted es un bueno para nada, usted no sirve, usted es un bruto, y las cosas van pasando más allá y lo que le están haciendo es un daño. Posiblemente si no lo hubieran tratado así, uno no sería una persona que se llena de ira tan fácil, que golpea a otro, no, uno no sería una persona más responsable posiblemente, sin tener traumas ni nada de las cosas. A eso nos estamos refiriendo. ¿Que educar es muy difícil? Sí. ¿Que estamos en épocas complejas? También. Pero también hay que asumir la paternidad de manera amorosa y como un acompañamiento continuo. Entonces, claro, ya está permitido en este sentido por la Corte Suprema, pero queremos que esta ley, antes de llegar a que ese padre tenga ese tipo de relacionamiento con sus hijos, pues el Estado intervenga. Ahora sí, al ser un tema prohibitivo, no lo van a meter a la cárcel, pero sí lo va a llamar el comisario de familia, venga para acá, o el defensor de venga para acá, señor, ustedes necesitan terapia, esa no es la forma de relacionarse con su hijo. Eso es lo que estamos pretendiendo, y eso también va a poner en cintura a las comisarías de familia para que puedan actuar de mejor manera. Julián, para ir ya terminando y no queremos abusar de su generosidad en el tiempo, una pregunta que por acá la acabaron de colgar de una amiga, Catalina Londoño. Ella dice, un tema demasiado controversial. En ocasiones el diálogo se desborda y los adolescentes sobrepasan las normas. ¿Y qué hacer? Se pregunta esta querida amiga a quien le envío un saludo. ¿Qué le podría responder usted a Catalina ahí, Julián? Existen, a ver, ¿qué es lo que pasa? Esta ley no está diciendo, por ejemplo, que usted a su hijo no le pueda decir que no puede salir. Esta ley no le está diciendo que, por ejemplo, que se almuerza tal hora o que se come tal cosa, o que no se respetan, por ejemplo, los credos o los valores de cada familia. Lo único que le está diciendo a usted es, hombre, si usted le va a decir a un chico que no puede salir, pues usted no lo tiene que agarrar a golpes. Usted ya le dijo, y usted establece límites. ¿Qué va a cambiar si usted lo agarra a golpes? Y segundo, en los temas de adolescentes, excúseme, ahorita lo dije, con los temas de adolescentes, por el contrario, los padres no golpean casi a los adolescentes, son estadísticamente la menor franja dentro de ellos. Inclusive esta ley tiene una fase de protección muy importante para los menores de 6 años hacia abajo. Sin embargo, siempre lo he dicho, yo también tuve dificultades con mi mamá y mi mamá me sentó y me dijo, venga, que es que usted no sale y no se va. Y yo también obedecía y también me castigaban y también me dolió lo que mi mamá me decía. Y en algún momento también me dijeron cosas ofensivas. A lo que se refiere es, por eso precisamente, siéntese con una persona que lo pueda orientar, venga que el Estado lo va a acompañar para que aprenda a manejar esa situación. Y no le pide un abogado
que se siente en un ejercicio conciliador, pero sí pidámosle a una persona especializada en el tema que me acompañe esta madre y que intentemos todas las alternativas posibles para obviar cualquier forma de violencia. Doctor Julián, pues aquí hay, y qué mejor para uno despedirlo que unas palabras amables de la misma comunidad. La amiga Adriana Patricia Gómez nos dice que un congresista que lucha por quienes no pueden votar, un congresista que lucha por los niños. Buena peinada. Doctor Julián, muy querido, muchas gracias por estar con nosotros y le agradezco su generosidad del tiempo. Un gran abrazo. Quiero que me vuelvas a invitar, y eso es lo bueno, los temas polémicos, porque por eso estamos en política. A nosotros no nos eligieron para discutir temas sencillos, sino temas así, que generen transformación. Y yo digo que cualquier esfuerzo por ser una sociedad más pacífica, sobre todo en un país donde estamos en el 4º lugar, para que un niño sea el más infeliz o los más infelices, esto nos tiene que empezar a preocupar.